Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana y cantarte, alabarte a través de la música, decirte que en verdad queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Queremos pedir tu bendición ahora, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender las verdades que están en ella y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Empezamos en el versículo 1, por favor. Proverbios capítulo 18. Este capítulo nos enseña acerca de cómo en 7 diferentes áreas de la vida uno puede vivir de manera sabia o uno puede vivir de manera necia. La primera área donde podemos ver necedad o podemos ver sabiduría es la que tiene que ver con nuestro egoísmo. El verso número 1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Otra versión del mismo versículo dice: el egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. El egoísta solo busca su interés. ¿Sabe? Un área en la vida donde uno puede mostrar necedad es cuando nosotros llegamos a ser egoístas. El egoísta se centra en sí mismo, busca su propio bien. El egoísta va a buscar suplir sus necesidades personales y no va a buscar el bien de otra persona. Interesante que el versículo 16 en la Biblia dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Aquí está el opuesto. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Una persona sabia es una persona generosa. La generosidad no es perder. Uno puede creer que cuando da a otro pierde. Pero aquí dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino. Dios va a bendecir la vida del generoso, Dios va a ensanchar su camino, va a abrirle oportunidades, va a llegar a ayudarle a aquella persona que ha decidido ser generosa. Generosidad o egoísmo. Uno escoge cómo vivir. La manera de, cuando escogemos el egoísmo, estamos escogiendo una manera de vivir necia. Porque el creyente que es sabio llega a ser generoso con otros. Esta es la primera área en la vida donde podemos mostrar o necedad o sabiduría. El versículo 2 nos habla de una segunda área donde se puede ver necedad o sabiduría. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Cuánto viene el impío? Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Observe, no toma placer el necio en la inteligencia. Aquí la palabra inteligencia va más allá de esa capacidad cognitiva, va más allá de esa habilidad para entender las cosas. De hecho, la palabra inteligencia acá es una palabra sinónima de la palabra sabiduría, y el necio no toma placer en la búsqueda de sabiduría. No le interesa, no le ha hallado el gusto, no pone prioridad en buscar la sabiduría para su propia vida. ¿Qué busca el necio? Sino que su corazón, sino en que su corazón se descubra. Quiere dejar salir de su corazón todo lo que ha guardado en él,
toda esa necedad que ha guardado ese individuo necio a través de su manera de vivir, a través de su manera de hablar, toda esa necedad, Él está dispuesto a transmitir a otros esa necedad. No busca la sabiduría, pero sí busca compartir y transmitir su necedad. Observe el contraste. Versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La palabra ciencia transmite el concepto de conocimiento de Dios. No es el uso de esta palabra ciencia no es como típicamente nosotros la usamos. Esta palabra se refiere al conocimiento de Dios, y el entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca más conocimiento de Dios, más ciencia. La persona sabia progresa. La persona sabia crece en su conocimiento de Dios. La persona sabia mejora su vida cristiana, su vida espiritual. La persona sabia llega a decidir buscar. Ese verbo implica una acción continua y permanente. Busca la ciencia, el conocimiento de Dios. El necio se estanca en su vida espiritual. El necio llega a no encontrar placer en la búsqueda de la sabiduría, y más bien va a abrir su corazón. Toda la necedad que existe en su ser va a transmitirla a otros. ¿Hay estancamiento en tu vida espiritual? Si tú y yo nos evaluamos hoy somos mejores creyentes que lo que éramos el año pasado. ¿Se observa un progreso espiritual en nuestra vida? El necio se estanca. Llega a afianzar más y más necedad en su vida. El sabio busca más y más el conocimiento de Dios y una relación cercana y profunda con su Señor. El necio se estanca. El sabio crece en su conocimiento del Señor. Un tercer lugar donde podemos observar sabiduría o necedad tiene que ver con nuestra comunicación, nuestras palabras. El verso 4 nos enseña algunos detalles. Observe. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Varias metáforas aquí en el versículo. Aguas profundas hace referencia a la inagotable sabiduría que se encuentra en la vida de una persona. Aguas profundas es un caudal inagotable y profundo en la vida de la persona sabia. Esta sabiduría que caracteriza a este individuo no es algo que ocurre en un día, en un momento de su vida. No es que hoy amanecí sabio y hoy voy a vivir de manera diferente. Las aguas profundas habla de algo inagotable, algo continuo. Arroyo que rebosa hace referencia a agua refrescante y clara. La manera de hablar de una persona sabia va a hacer que de su boca van a salir palabras edificantes, que construyen, que ayudan a otros. ¿Cuán diferente es la vida de una persona necia? Obsérvelo en versículo 6, por favor. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes
llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, los labios son lazos para su alma. Es interesante que estos dos versículos nos enseñan el daño que palabras necias pueden hacer. Los labios del necio traen contienda. Uno va a observar que una persona necia se caracteriza por llegar a generar problemas, dificultades, va a llegar a contender con otros, va a llegar a dañar a otros. Pero la persona necia no solo hace daño a otros, sino el versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí mismo. El necio se va a dañar a sí mismo. Así es que el necio va a dañar a otros y va a dañarse a sí mismo. Cantamos hace un ratito el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía la palabra. Interesante esa palabra porque cuando uno habla de música, los instrumentos son diferentes. La guitarra es diferente al bajo, la guitarra acústica es diferente a la guitarra eléctrica, la guitarra es diferente al teclado o a la batería. Son diferentes. Pero a pesar de sus diferencias, cuando los instrumentos se ponen de acuerdo, pueden llegar a producir armonía. Se puede escuchar muy bien a pesar de las diferencias que existen entre esos instrumentos. ¿Sabe? Para tener armonía entre nosotros, no necesitamos ser iguales. Somos diferentes y está bien ser diferentes. Pero en medio de esas diferencias podemos llegar a encontrar armonía en nuestra vida. El necio trae contienda. El sabio promueve la unidad. Así es que hay un contraste en nuestro hablar que va a llegar a promover la contienda, la desunión, el daño, los conflictos entre nosotros, o nuestro hablar puede llegar a promover la armonía, la edificación que puede existir en nuestra vida. Observe otro daño que hace la boca del necio, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bocados suaves. ¿Qué es lo que más te gusta del almuerzo? El postre. Bocado suave. Esa es la idea de la frase bocado suave. El chisme llega a ser un bocado suave, algo sumamente atractivo en la vida de una persona. De hecho, puedes observar la cita ahí en Romanos capítulo 1 y antes de leerla, toma en cuenta que estas palabras son descripción que el apóstol Pablo hace de gente que no conoce del Señor, de gente impía. Y él dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos son los pecados típicos que se pueden encontrar en la vida de un incrédulo. Pero si regresamos una diapositiva antes, observa la última palabra, murmurador. Es la traducción de nuestra palabra chismoso en Proverbios 18:8. Y sabes, en medio de la murmuración, hay otros pecados como la injusticia, la fornicación, el homicidio.
Y probablemente ninguno de nosotros podría pensar que esos pecados son cosa liviana porque consideramos a la fornicación, a la perversidad, a la avaricia, al homicidio como pecados graves. El apóstol Pablo de manera estratégica pone en medio de esa lista de pecados graves el chisme. Probablemente para levantar el concepto que nosotros tenemos acerca de este pecado. Probablemente menospreciado por la gente porque el chisme se ve como algo que no es grave. Algunos ni siquiera lo consideran pecado. Pueden pensar acerca del chisme como una práctica inadecuada, como una deficiencia de carácter. El chisme es un bocado suave. Es algo atractivo, como el postre. Es algo atractivo. Pero sabes, el versículo sigue diciendo, y penetran hasta las entrañas. Esto puede enraizarse en la vida de una persona. Si una persona no confronta a esta práctica como un pecado, como algo que afecta mi relación con Dios, puede llegar a meterse tanto en mi vida que ahora es muy natural, es muy normal usar mis palabras para transmitir chismes, para dañar a otras personas. Al necio le gusta el chisme. Promueve el chisme. La persona sabia se da cuenta que esta práctica no debe ser parte de su vida. Observa, por favor, versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Cuando mi esposa me cuenta algo, antes de que ella acabe de hablar, mucho antes de que ella acabe de hablar, yo ya estoy pensando en 2 o 3 consejos, 2 o 3 soluciones que le voy a dar para ese problema que tiene. Y este versículo me golpeó mucho cuando estaba estudiando. Porque aquella persona que habla, que responde antes de oír, es fatua, fatuidad y oprobio. Fatuidad, necedad, oprobio, vergüenza. Se nos ha dado 2 oídos y una boca, y eso debería ayudarnos a pensar dónde debe estar el énfasis. Deberíamos recordar que necesitamos aprender a escuchar a las personas antes de omitir nuestra opinión y nuestro consejo. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Palabras anticipadas. En vez de concentrarme en escuchar atentamente a la persona que está hablando, puedo demostrar fatuidad y oprobio cuando en vez de dejar hablar a la otra persona, os consejo a darle. El necio se caracteriza por no aprender a escuchar. El sabio escucha con atención. Es pronto para oír, como dice Santiago. Versículo 20 y 21, por favor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Sabe, a veces nosotros nos concentramos en las acciones y decimos bien cuando afirmamos que Dios va a evaluar
la manera de vivir. Pero también va a haber fruto, va a haber resultado, va a haber una evaluación, va a existir consecuencias de nuestro hablar, porque el fruto de la boca del hombre se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuánto daño puede hacer una boca necia? ¿Y cuánto beneficio traen las palabras de una persona sabia? Debemos tener cuidado con el fruto de nuestros labios. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras que edifican, palabras de sabiduría, palabras que construyen, palabras de exhortación, de amor, de ayuda a otros, y debemos desechar prácticas necias como hablar dañando a otros, chismeando, promoviendo la contienda, llegando a hablar antes que escuchar. En el hablar, tú y yo podemos mostrar necedad. En el hablar, tú y yo podemos mostrar sabiduría. Observa versículo 5, una cuarta área donde podemos mostrar sabiduría. El texto dice: tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo no es bueno. El escenario es un escenario de un tribunal, donde el juez, al tener esa posición de autoridad, llega a pervertir, llega a torcer la justicia para mostrar injusticia a favor del culpable y llegar a dañar la vida del inocente. Abusa de su autoridad para dañar al inocente y favorecer al culpable. ¿Estamos tú y yo abusando de nuestra autoridad para ser injustos? ¿Estamos tú y yo abusando de la autoridad que tenemos como esposos para mostrar injusticia en la vida de nuestra esposa? ¿Estamos tú y yo abusando de nuestra posición de autoridad como padres y estamos haciendo cosas injustas para nuestros hijos? ¿Estamos abusando de nuestra posición de autoridad como jefes y tratando de manera injusta a nuestros empleados? ¿Estamos abusando de nuestra posición de autoridad para promover la injusticia? ¿Nuestra vida se caracteriza por una vida que promueve la justicia o promueve la injusticia? Una persona sabia es justa en su manera de hablar. Una persona necia va a vivir promoviendo la injusticia. Versículo 9. Quinta área donde podemos mostrar justicia, donde podemos mostrar necedad o sabiduría. El versículo 9 dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra el abatimiento. ¿Observas la diapositiva? Para el rico, su riqueza es una ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En ese muro que, si podemos poner la diapositiva anterior, así eran las ciudades grandes. Tenían un muro. Eran ciudades fortificadas, se cubrían con un muro grande y sumamente grueso para protegerse.
El rico que ha puesto su confianza en el dinero llega a ser similar a una ciudad fortificada. Su confianza está en el dinero. Su confianza está en la plata. Su confianza está en ese muro alto que le puede proteger, le puede cuidar y le puede dar tranquilidad y paz. Pero sabes, la confianza en el dinero no es un problema solamente de la gente rica. Una persona que tiene poco puede haber puesto su confianza en el dinero. ¿Dónde está tu confianza? Uno puede fácilmente decir, mi confianza está en Dios. Pero a veces cuando la economía del país no va como uno esperaría y no se aprueban las leyes que parecerían obvias que se deben aprobar, o cuando uno pierde el trabajo, ahí muchas veces de manera práctica se llega a observar dónde está la confianza. Porque cuando la confianza está en el trabajo, en el dinero, y se pierde esto, uno puede quedarse en la inestabilidad de una pérdida de trabajo o de que la economía no está bien. Para la persona que confía en el dinero, es el dinero su ciudad fortificada. Y según el versículo 12, es cuestión de tiempo nada más para que la persona llegue a recibir la consecuencia de ese tipo de orgullo en su vida. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Cuando se eleva el corazón del hombre, cuando nos enorgullecemos, ese orgullo va a traer como consecuencia el quebrantamiento. Dios castiga el orgullo. Tras el orgullo viene el fracaso, dice otra versión de este mismo versículo 12. ¿Sabes? Uno puede confiar en el dinero. Versículo 14 nos enseña que uno puede llegar a confiar en sí mismo. El texto dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sabes? Hay gente que por característica natural es muy positiva. No todos somos así, pero hay algunos que por naturaleza son muy positivos. Aún en las cosas difíciles de la vida, aún en ciertas enfermedades, el ánimo de la persona le va a ayudar. Y van a llegar a decir, no, esto no me va a destruir. Yo puedo salir adelante, y continúan y pueden tener éxito. Pero ¿te diste cuenta que el texto dice el ánimo del hombre? No hay referencia a Dios. El ánimo del hombre. Y sabes, tú y yo podemos confiar en nosotros y en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestros títulos universitarios. Podemos confiar en nosotros mismos y podemos avalar una vida a través de todo lo que sabemos, y podemos construir una vida, y relativamente podemos llegar a tener éxito en nuestra vida basados en la confianza en nosotros mismos. Confiar en el dinero, confiar en uno mismo. Pero sabes, el verso 10 nos habla de un tercer lugar donde en este sí debería estar nuestra confianza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Te diste cuenta que para el que confía en el dinero,
el dinero se convirtió en una ciudad fortificada, en un muro alto. Para el que confía en sí mismo, su confianza obviamente está en sí mismo. Pero aquel que quiere vivir de manera sabia es una persona que encuentra en el nombre de Dios, en la persona de Dios, en Dios encuentra su confianza, su torre fuerte. El necio confía en el dinero, confía en sí mismo. El hombre sabio confía en Dios. ¿Tú y yo somos necios o somos sabios? ¿Dónde está nuestra confianza? Una sexta área en la que podemos mostrar sabiduría o necedad es en la manera en que nosotros resolvemos los problemas. El verso 17 nos dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. El escenario es otra vez en un tribunal acerca de los litigios, de los conflictos, de las disputas que puede existir entre una persona y otra. Y la primera persona lleva su caso al juez. Y al escuchar el juez la primera versión, el primer lado de la verdad, esta persona tiene tal habilidad para compartir su causa y todos los argumentos y todas las cosas que puede decir, y el juez se llega a convencer en ese momento que tiene la razón. Pero después viene el otro, la otra parte de la moneda, el que está en contra. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero viene su adversario y le descubre. Y cuando el juez escucha los dos lados de la moneda, las dos versiones, entonces realmente el juez tiene todo lo que se necesita para emitir un juicio justo. ¿Sabes algo que debería ser? Algo que es obvio. Pero muchas veces se nos pasa. Es que deberíamos aprender a escuchar las dos versiones del problema. Y a veces podemos llegar a tomar decisiones escuchando solo la una versión. Cuando para resolver un problema, uno necesita escuchar las dos versiones. Es obvio, pero aún siendo obvio, ¿cuántas veces se nos pasa? Sabes, en la resolución de un conflicto es importante escuchar los dos lados de la moneda. En la resolución del conflicto, un conflicto puede ser difícil de encontrar solución. Y por eso el versículo 18 nos dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La suerte era un mecanismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento y en los primeros libros del Nuevo Testamento para determinar la voluntad de Dios. En el pectoral el sacerdote tenía 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y sacaba esas piedras y las echaba en el suelo, y de acuerdo a cómo esas piedras se distribuían en el suelo, ese sacerdote podía determinar la voluntad de Dios para esa decisión que se debía tomar. Con el paso del tiempo, tú y yo tenemos algo que es mucho más exacto y mucho más preciso. La palabra de Dios debe ser la manera en que nosotros llegamos a poner
fin a los pleitos. La Biblia debe ser el filtro a través de la cual nosotros determinamos las dos versiones que se nos están diciendo y determinamos qué es correcto, qué es adecuado, no desde nuestra sabiduría, desde nuestra capacidad, sino desde la palabra de Dios, buscar alinear nuestra vida a lo que la Biblia dice, no mantenernos en una posición de que yo tengo razón. La Biblia debe ser el filtro para la solución de nuestros conflictos. Aún así, hay dificultad para resolver los conflictos. El verso 19 nos habla de esto y nos dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Una ciudad fuerte, una ciudad amurallada. El hermano ofendido es como una ciudad amurallada. Puede llegar a ser tan orgulloso, tan cerrado, que no quiere resolver los problemas. También se le compara a ese hermano ofendido que no quiere solucionar los problemas. Se le compara con los cerrojos de alcázar. Y lo puedes llegar a ver en la foto. En la diapositiva ves un cerrojo grande en medio de la puerta. Ves un pedazo de metal que cruza un extremo de la puerta. Esa era la mejor tecnología en cuanto a seguridad que se tenía en ese tiempo. Eran puertas en ese tiempo impenetrables. Era un cerrojo de alcázar. ¿Sabes? Una persona necia no quiere resolver los problemas. Es como una ciudad fuerte y un cerrojo de alcázar. Una persona sabia sabe que es más importante que tener razón. Es más importante la armonía que puede existir entre nosotros. ¿Hay algún problema sin resolver en tu vida? ¿Hay algún resentimiento con alguien, con un familiar, con un hermano, con un compañero de trabajo? El necio no quiere resolver los problemas. Puede mantenerse por años siendo orgulloso y manteniendo una posición radical. El sabio resuelve los problemas porque se da cuenta que la relación, que la gente es más importante que cualquier problema. ¿Eres sabio o necio? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Hay una séptima área donde uno puede mostrar necedad o puede mostrar sabiduría. Esta tiene que ver con las amistades, con las compañías que nosotros tenemos. Observa el versículo 22, por favor. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Aunque casarse es una bendición, el énfasis del versículo no está en el acto de casarse. El énfasis del pasaje está en llegar a casarse con una mujer virtuosa. La palabra hallar que ves ahí incluye la idea de el adjetivo bueno. El que haya buena esposa halla el bien. Porque hermano, si no te casas con
si no te casas con una mujer virtuosa, será una batalla campal en tu casa. Si el criterio para escoger esposa o escoger esposo se centra en el aspecto externo, se centra en el alma, en que te llevas bien, en que es bonita, en que te hace reír, en que es guapo. Y no es que todo eso está mal, pero la prioridad al escoger esposo y al escoger esposa es llegar a priorizar la parte espiritual, buscar mujer que ame del Señor, a un hombre que busque del Señor, que busque la guía de Dios en su vida. El que haya una esposa o un esposo así, hallará el bien, alcanzará la benevolencia de Jehová. Porque como lo aprendimos en Proverbios, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. La mujer virtuosa es una bendición, pero la mujer que no es virtuosa es carcoma en los huesos, es osteoporosis, es una enfermedad que parece que nada pasa, pero destruye. Así es que una muy mala compañía que tú puedes escoger es una esposa que no ama a Dios. Es un esposo que no ama a Dios. Soltero, los casados están fregados. Si escogieron mal, ya tienen que orar mucho al Señor. Pero los solteros, muchacho, escoge bien. Muchacha, escoge bien. Escoge un hombre virtuoso. Escoge una mujer virtuosa. Eso será de bendición para tu hogar. El verso 23 nos habla de otra compañía equivocada. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Aquí hay un problema en la persona pobre y hay un problema en la persona rica. El rico tiene una autoestima tan grande que ha sido convertida en orgullo, que confía tanto en su riqueza y en lo que posee, que llega a hablar a otros, que llega a relacionarse con otras personas con dureza. Va a llegar a mirar con desprecio a otros, porque se ha elevado pecaminosamente a una posición inadecuada, llega a tener una autoestima tan elevada y pecaminosa que en el trato que él da a otros, muestra su orgullo y su prepotencia. No necesitas amistades así en tu vida. Pero sabes, el pobre aquí también tiene un problema. El pobre habla con ruegos. El pobre por su condición se cree menos. Tiene una estima muy baja. Ha llegado a pensar que su valor como persona está determinado por la cantidad de bienes materiales que uno puede acumular. Y como no tiene muchos bienes, entonces piensa de sí mismo como alguien inferior y va a relacionarse con la gente de esa manera. No necesitas gente así en tu vida. ¿Por qué no tenemos valor por la cantidad de dinero que poseemos? Y nosotros los cristianos llegamos a ser aceptos en el amado según Efesios 1, no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque Él hizo algo bueno en la cruz de Calvario, dándonos a su Hijo Jesucristo y transformando nuestra vida.
Así es que si tengo poco, mi autoestima no depende de eso. Y si tengo mucho, mi autoestima no depende de eso. Porque mi aceptación y mi valor es tan alto que el único Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. No necesito gente orgullosa. Y no necesito en mi vida gente con una mentalidad tan equivocada que piensa de sí mismo poco porque tiene poco. Hace algún tiempo ayudamos a una familia y nos dimos cuenta de que la mejor manera de ayudar era adecuar, construir un baño y poner ciertas cosas y que se dejen de bañar con agua de un tarro y que haya una instalación y exista agua caliente y algunas comodidades. Y construimos el baño y yo no hice nada, construimos, no, ayudamos con la idea. Lo triste fue que al regresar después de un tiempo, seguían viviendo igual. La lavadora estaba desconectada, la secadora estaba en un rincón. El baño no se usaba. Se seguían bañando con manguera. Mentalidad de pobre. Eso es peor que la pobreza. Mentalidad de pobre. Pienso tan bajo de mí que me he acostumbrado a vivir así. No necesitamos gente así en nuestra vida. Son mala influencia. Versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. El versículo enfatiza no la cantidad de amigos que podemos tener. Porque si ves tu Facebook, wow, tengo 450, tengo 1000 amigos, tengo amigo, en singular, amigo hay más unido que un hermano. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con que tú y yo podamos escoger pocas personas en nuestra vida que sin ser perfectas siempre van a estar empujándonos e impulsándonos a vivir una vida que le agrada al Señor. Ese tipo de amistad necesitamos en nuestra vida. Esas personas que nos empujan, esas personas que nos motivan, esas personas que por su ejemplo nos guían y nos ayudan a ser mejores cristianos, a buscar más del Señor. Tenemos un proverbio popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas de las veces la manera en que nosotros nos llevamos con gente muy cercana está evidenciando una deficiencia de nuestro carácter cristiano. Debemos tener mucho cuidado con los amigos que ponemos en nuestra vida. Debemos llevarnos con todos, debemos ser abiertos con todos, debemos ayudar a todos. El incrédulo necesita el evangelio de nuestros labios. Pero mis amigos serán los que teman al Señor. Ese tipo de gente necesitamos. 7 áreas donde tú y yo podemos mostrar necedad o sabiduría. Tú y yo deberíamos sentarnos y con cuidado evaluar estas 7 áreas en nuestra vida y observar dónde necesitamos ser sabios, dónde estamos siendo necios. Oremos.
Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Señor, ayúdanos a escoger las características, las cualidades de un hombre, de una mujer que vive de manera sabia. Ayúdanos a escoger la generosidad versus el egoísmo. Ayúdanos a escoger el progreso espiritual versus el estancamiento. Ayúdanos a escoger las palabras sabias versus las palabras necias y destructivas. Ayúdanos, Señor, a escoger la justicia versus la injusticia. Ayúdanos, Padre, a escoger la confianza en ti, tú, nuestra torre fuerte, versus la confianza en el dinero y en uno mismo. Ayúdanos, Padre, a escoger resolver los problemas versus mantener problemas no resueltos y resentimientos latentes en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a escoger buenas compañías que nos acerquen más a ti versus gente que puede ser tan destructiva en nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted desea que oremos, lo único que tiene que hacer es levantar un ratito su mano. Si usted viene por primera vez y levanta su mano, me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionado. No es la idea. Si usted desea, usted que viene por primera vez, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, a un lugar privado de nuestra iglesia, y va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. No se sienta presionada. Si no desea hacerlo, está bien, pero si quiere darnos el privilegio de conversar un ratito, con toda confianza, venga. Gracias por ser la primera. Padre Celestial, te agradezco por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades, Señor, yo te pido que puedas suplirlas conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre, por estas personas, si su necesidad mayor es conocerte como Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Te pido, Padre, por nosotros, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a recordar que la fuente de sabiduría eres tú. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, a preferirte a ti sobre muchas otras cosas. Y de esa forma, que tú puedas transformarnos en gente sabia. Pedimos tu bendición
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Digámosle, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo antes de tener. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre